En la agenda de Dios hay acontecimientos. Como en toda agenda está nutrida, ¿sí?, de acontecimientos. La mayoría de las agendas, por no decir todas, ¿sí?, están nutridas de acontecimientos futuros. Nadie se compra una agenda para escribir acontecimientos pasados. Para eso te compras un diario, pero no una agenda. Uno, cuando se compra una agenda, se la compra para escribir acontecimientos futuros. Salvo Dios, que en la agenda de Dios están escritos todos los acontecimientos que Él ya hizo. Para nosotros, esos acontecimientos son acontecimientos futuros, pero para Dios son acontecimientos eternos. No tienen pasado, no tienen presente, no tienen futuro, ¿sí? Están en la eternidad y nosotros los vamos viviendo a medida que los vamos transitando. O sea que la agenda de Dios es una agenda con acontecimientos ya escritos, pero son acontecimientos que para nosotros están por descubrirse. Y que podamos descubrir los acontecimientos de la agenda de Dios para no vivir en los acontecimientos de la agenda nuestra. ¿A cuántos de los de acá le dijeron, tenés que ser entendido en los tiempos? ¿Sí? Y te dijeron, como los de Isaacar. Algunos me miran como que estoy hablando en chino mandarín. Pero había una tribu en la Biblia, ¿sí?, en Israel, que era la tribu de Isaacar. Y se dice que ellos eran entendidos en los tiempos. La realidad es que yo no tengo que ser tan entendido en los tiempos, yo tengo que estar más entendido en lo que es la voz de Dios. Porque el que necesita estar entendido en los tiempos es Dios, y Dios ya sabe los tiempos. Nosotros lo que necesitamos estar es calibrados con su voz, más que con los tiempos, ¿sí? Porque Él sabe los tiempos. Nosotros ahora lo vamos a desarrollar. Más que saber los tiempos, tenemos que saber el momento en el cual hacer lo que Dios nos manda a hacer. Pero no tenemos que andar buscando tanto en la agenda, sino estar más pendientes de la voz de Dios para accionar en base a lo que Él dice. ¿Sí? Ser entendidos nada más que en la agenda nos ha provocado decir cosas como esta: yo decreto. Y ese yo decreto, yo declaro, yo profetizo, no es algo que se cumple siempre. ¿A cuántos de acá le dieron un yo decreto sobre tu vida? Yo declaro sobre tu vida, yo profetizo sobre tu vida. No está mal en un primer momento. Ese yo declaro, ese yo decreto, ese yo profetizo, está de acuerdo con el yo decreto, el yo declaro y el yo profetizo de Dios. Ahora el problema es que ese yo declaro, yo decreto, yo profetizo es en el 90% de los casos cuestiones del hombre. Y el hombre fue creado para hablar lo que Dios dice, no para decir lo que tiene ganas y que Dios lo respalde. Son dos cosas un poquito diferentes, ¿sí? Así que si algún yo decreto, yo declaro o yo profetizo no se cumplió, es porque Dios no fue, ¿sí? Así que si querés decirle al de al lado, Dios no tiene nada que ver. Pura y exclusiva, amados, imaginación humana, o buenos deseos, o muchas ganas de que te vaya bien. ¿Está mal? ¿Me quisieron hacer un daño? No, tuvieron muchas ganas de que te vaya bien, el problema es que no fue exacto. Y el tema es que nosotros tenemos que trabajar en la exactitud. Y para trabajar en la exactitud de Dios, tenemos que trabajar en la agenda de Dios. ¿Sí? Porque si no trabajamos en la agenda de Dios, trabajamos en la agenda personal. Y así no fue. ¿Sí? No te voy a contar tu vida, vos la sabés bastante bien. Y yo conozco la mía. Por trabajar en la agenda personal, así nos va. Pero en la agenda de Dios está todo determinado para que todo termine bien, porque todo termina bien en Cristo. Ahora, hay algunas cosas que tenemos que saber, que tenemos que entender. Los acontecimientos de la agenda de Dios no son acontecimientos que Dios planificó en primera instancia para el hombre. Los acontecimientos de la agenda de Dios fueron planificados por el Padre para el Hijo. Dios no planificó para el hombre, Dios planificó para el Hijo. Y ustedes fíjense a veces qué jactancia tenemos los hombres de querer meternos en la agenda de Dios, pero el mismo Hijo dijo que él no sabía la agenda del Padre. Entonces, si el Hijo no sabe la agenda del Padre,
¿cómo nosotros vamos a saber la agenda del Padre si el que nos revela al Padre es el Hijo? Entonces, si hay algún acontecimiento que nosotros queremos saber por sobre el Hijo, es un acontecimiento que corresponde a lo que el hombre tiene ganas, pero no a lo que Dios dijo. Así que uno de los conceptos que nos tiene que quedar bien en claro es que Dios planificó una agenda para el Hijo, no para el hombre. El hombre en el Hijo vive los beneficios de esa planificación, pero la agenda de Dios fue planificada para el Hijo. Y el Hijo camina en esa agenda escuchando la voz del Padre. Por eso Jesús, cuando caminó la tierra, me voy a adelantar a algo que vamos a hablar más adelante, decía, las obras de mi Padre son las que hago. ¿Sí? Lo que el Padre dice que hay que hacer es lo que yo hago. Cuando lo fueron a buscar para decir, che, se está enfermando tu amigo. Y el Señor en palabras dijo, ah, qué loco, bueno, que siga enfermo. Y le dijeron, pero no te da pena que tu amigo... No, no, que siga enfermo. Y después le fueron a decir, así como ya enojado, se murió. Ah, mirá qué loco. Bueno, avísenle que ya voy a la familia. O sea, Dios no, él no se signó por la agenda personal. Él no dijo, uy, se murió Lázaro, está enfermo Lázaro, lo voy a ir a sanar a Lázaro. Él dijo, ¿está enfermo Lázaro? Caramba, pero no es agenda. Porque, a ver, padre, ¿está en tu agenda Lázaro en este momento? No, no está en tu agenda. Listo, entonces me voy a mi agenda, a la agenda del Padre, y sigo caminando. Tiempo después, todos conocen el pasaje, ¿sí? El texto. Tiempo después, el Señor termina yendo a resucitar a Lázaro. El tema no era sanarlo, el tema era resucitarlo. O sea, cuando Dios va a hacer un milagro no lo hace chiquito y tirando migaja. Él así lo hace lo grande. Por eso a veces estamos buscando cositas que Dios nos permita experimentar cuando Él tiene un banquete importante para que nosotros vivamos. Pero ese banquete no está en nuestra propia agenda, sino que está en la agenda del Padre. Y esa agenda la tiene con el Hijo. Dios es el que añade a su agenda a las personas que van a ser parte del cuerpo. ¿Sí? Eso ya está planificado. Dios va añadiendo. O sea que si vos estás en Cristo, fuiste añadido por Dios para que se desarrolle la porción de Cristo que está en vos en el momento que se tenga que desarrollar. Y qué bueno que este tiempo Dios te permitió y me permitió acceder a su agenda para poder vivir en el Hijo y ser la expresión del Hijo en la tierra. Decí conmigo si querés, viviendo en el Hijo, ya accedí a la agenda del Padre. Y cuando estoy en la agenda del Padre, soy capacitado por Dios para vivir los acontecimientos que el Padre determinó que se tienen que vivir en este tiempo. Por eso yo te voy a decir algo. Relájate un poco. Hay mucha gente estresada tratando de ver qué tiene Dios con mi vida. Paz. Te voy a decir algo que nadie te lo va a decir porque es antipático. Dios no te lo va a decir. ¿Cuándo es el tiempo? Dios no te lo va a decir. Si alguien te enseñó que vos tenés que saber los tiempos, Dios no te lo va a decir. Decile al de al lado, Dios no te lo va a decir. Y decile también, y lo que estás pensando del pastor no lo pienses tanto porque tiene fundamento bíblico. Decíselo así. Dice, que no es el tema, pero quiero tener el fundamento sobre el tema. Dice Hechos 1, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Estamos hablando de la agenda del Padre. Pero recibiréis poder. O sea, ¿qué tiene que ver? Te estoy preguntando, ¿cuándo? Y vos me decís que voy a recibir poder. ¿Qué tiene que ver? Ahora te explico qué tiene que ver.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y en lo último de la tierra. Ahora, sigue y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Aparentemente, los discípulos estaban con esa cara. Y de repente vienen los ángeles. Dejen de, como le digo yo, ¿se podrá decir esta expresión en internet? Dejen de cazar cachirla. O dejen de papar mosca. Porque estaban... ¿Qué le está diciendo los ángeles, el ángel acá? ¿O qué les decían a estos muchachos? Ellos estaban queriendo saber qué iba a pasar y de repente el que teóricamente tenía que hacer que pasen las cosas estaba yendo, pero ellos en ese de estar atónitos no se daban cuenta que él ya había hablado de lo que iba a pasar. Por eso quedaban mirando. Y viene el ángel y les dice, muchachos, ¿vieron lo que les dijo el Señor recién? Recibirán poder y les va a pasar, y van a hacer esto, esto, aquello, lo otro. Bueno, no se ocupen tanto de la agenda, de ver quién se va, quién llega, quién viene. Vayan a laburar. Acá no se trata de lo que va a hacer el Padre y cuál es la agenda del Padre. Acá se trata de que les vamos a dar una herramienta que es el Espíritu para que ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. ¿Y pero cuándo? No importa, a vos no te... Decirle al de al lado, Ketty. El Padre no está tan interesado en que nos revele su agenda, en revelarnos su agenda, sino que el interés del Padre es que salgamos a hacer lo que se nos envió a hacer. No es tan importante saber en qué momento van a pasar las cosas. Es importante caminar en la agenda que Dios tiene preparada. ¿Y cómo camino en esa agenda? Bueno, ¿para qué nos dieron el Espíritu? Dice que el Espíritu los va a guiar a toda verdad. O sea, el Espíritu nos fue entregado para que podamos ser guiados a Cristo. Y Él, sí, está en comunicación directa con el Padre, porque el Padre le hizo la agenda para Él. Y cuando Cristo se mueve, la iglesia se mueve. ¿Qué es Cristo? La iglesia. Es corta y es simple. Y vamos a hacer la publicidad. Y es claro. Así que viviendo en el Hijo, ya estamos en la agenda del Padre. Nosotros necesitamos derribar un concepto. ¿Sí? Es necesario un concepto. ¿Cuántos quieren vivir en la agenda del Padre? O mejor dicho, manifestar la agenda del Padre. ¿Sí? Nosotros necesitamos derribar un concepto a la hora de poder vivir en la agenda del Padre. Y ese concepto es que Dios va improvisando a medida que vamos llegando. Dios tiene una agenda. Dios no va improvisando. Dios, cuando vos llegaste, no es que se puso contento. ¡Ay, vino, mirá, vino Fernando! No. Dios trajo a Fernando. Dios estaba contento cuando preparó a Fernando. Y cuando Fernando apareció, Dios ya tenía preparado a Fernando desde antes de la fundación del mundo. Entonces cuando apareció, no lo sorprendió que llegue Fernando a Dios. Dios ya sabía que llegaba Fernando. Que nos pongamos contentos nosotros porque ese familiar llegó aquí, está buenísimo, hagamos fiesta todos los días. Pero Dios ya sabía, la alegría de Dios es el Hijo. Y los que van siendo añadidos al Hijo comparten esa alegría, ese gozo del Padre. ¿Sí? Que cada vez que llega uno, Dios se pone contento. Dios vive en el gozo del Padre, porque es Dios y Él es el Padre, pero Él vive en su propio gozo, porque Él vive en el gozo del Hijo. Y en el gozo del Hijo y el gozo del Padre estamos incluidos nosotros. Entonces cuando nosotros llegamos, no es que Dios empieza a planificar algo, por eso es una aberración, iba a decir otra cosa, pero me dijeron que queda mal la palabra burrada. Uy, lo dije. Decirle a alguien, Dios está planificando grandes cosas con tu vida.
Porque Dios armó una agenda en el Hijo y a mí me mandó a ser parte de esa agenda. Entonces yo empiezo a caminar en esa agenda, no en la que Dios empezó a planificar cuando yo llegué. Amado, la película empezó antes de que se funde el mundo. Y nosotros fuimos incorporándonos a una película que ya empezó. Dios no va a cambiar el guión. Esto es una buena y es una mala. La mala es que me saca el protagonismo, ¿sí? A todos nos gustaría, empezamos. Dios empezó cuando llegué yo. ¿Viste cuando alguien entra? Acá no pasa porque acá llegan todos temprano. Pero cuando alguien llega tarde y los que están atrás no lo quieren saludar, le quieren decir, ¡sentate! Alguien te lo tenía que decir, amado, y fui yo. Entonces el primer concepto que me tengo que sacar es que Dios va improvisando. Decí conmigo, si querés, nada depende de lo bueno que soy, sino de lo bueno que es Dios. Me porté bien, así que Dios ahora me tiene que dar. No te va a dar nada porque te portes bien, porque ya está en la agenda, en las cosas que tenés asignadas. Y si me porto mal, no las vas a poder ver porque tenés tiniebla, tenés un velo. Tenés un velo, pero no significa que no esté preparado. Por eso tenemos que empezar a tener oraciones con más criterio de Dios, no criterio personal. El criterio de Dios para orar siempre fue alumbrarle los ojos. ¿Querés orar por alguien? No orés para que Dios le dé, orá para que Dios lo alumbre, para que Dios le permita ver. Porque ¿cuál es el problema de Adán, de la naturaleza adánica? Está en tiniebla, entonces no ve. Ahora, ¿cuándo somos alumbrados? Cuando esa naturaleza es absorbida por la naturaleza de Dios en nosotros. Y ahí empezamos a ver qué vemos, las obras que el Padre ya planificó. Nosotros necesitamos alumbrar, ser alumbrados, no recibir cosas. No está mal en una primera instancia, cuando recién comienzo, con todo el embale que tengo, Dios, dame, pero a medida que vamos evolucionando, porque en cualquier niño cuando recién empieza, dame. Pero después llega un momento que yo tengo que empezar a trabajar en que mis ojos sean alumbrados y no en portarme bien para que Dios me dé. Dios ya asignó, o sea que no depende de lo bueno que soy, sino de lo bueno que es Dios. Y te voy a decir algo, como la prioridad de Dios es su agenda, a Dios no lo escandalizan nuestros errores. Uy, ese hermano, mira lo que hizo. El único que se escandaliza de nuestros errores es un religioso. Pero Dios no se escandaliza de los errores de los hombres. Dios no está improvisando. Se equivocó, ahora listo, tengo que... Otro plan. No. Eso somos nosotros. ¿Y ahora qué hago? Señor, ¿qué hago? Yo soy el Señor, dijo. ¿Y a quién le oro ahora? ¿Sí? No, amado, Dios está tranquilo. Dios desde hace miles de años dice que descansó. Dios está descansando, en reposo. Dios reposa. ¿Por qué reposa Dios? Porque todos sus problemas los centró en un solo lugar, en el Hijo. Amado, Dios reposa en el Hijo. Todos los problemas que tenía Dios cuando se le desbandó el mundo, no estuvo viendo y ahora como improviso. No, dijo, ya estaba el plan. En el momento que se tenga que manifestar el Hijo, todo será reunido en el Hijo. Entonces todos mis problemas, reúno en un solo lugar. Amado, todos tus problemas, reunirlo en un solo lugar y vas a ver cómo vivís más tranquilo. Señor, quiero aprender de ti. Acá estaba aprendiendo. ¿Dónde reúno todas las cosas? En un solo lugar, en Cristo. Y lo que no está ahí, mejor que no esté. No vayas a buscar nada a ningún lado. Todo está reunido en Él. Ahora, como la prioridad de Dios, decíamos, es su agenda, Dios no está escandalizado con nuestros errores, porque están en el combo.
Decí conmigo, están en el combo, pero no están en su agenda. Dios está mirando la agenda que tiene planificada. El problema de los pecados es el problema nuestro. A veces, Dios no está tan interesado en solucionar determinadas cosas que para nosotros tenemos que solucionarlas, porque si no soluciono esto, no puedo vivir esto. A veces Dios no está tan interesado en solucionar cuestiones que para nosotros son fundamentales de solucionar. Porque Dios sabe que si yo voy a la raíz, la solución es pan comido. Dios está más interesado en que se solucione lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve es fruto de lo que no se ve. Siempre se manifiesta hacia afuera lo que no se está viendo adentro. Siempre. Entonces lo que se ve es fruto de lo que no se ve. Dios está más interesado en solucionar lo que no se ve. Los problemas del hombre no son problemas de pecado en primera instancia, los problemas del hombre son problemas de corazón. Están adentro. Los problemas no están afuera, los problemas están adentro. Cuando se soluciona lo de adentro, lo de afuera queda bajo el gobierno de lo de adentro. Gracias por la solidaridad de ese amén. No, yo tengo que recordar una sola cosa nada más. Digo recordar para los que vienen, están viniendo, y digo saber para los que no están viniendo. Yo tengo que recordar y saber, y o saber, que cuando Dios tiene algo que yo tengo que hacer para que lo haga, ¿sí? Dios obviamente tiene algo que hacer para que yo lo haga, Él va a hablar. Entonces yo tengo que escuchar y actuar. Lo que tengo que recordar siempre es atención y acción. Yo tengo que estar atento y actuar. Atento y actuar. Cuando yo actúo en base a lo que Dios dijo, a eso se le llama obediencia. Y cuando hay obediencia manifiesta, y no es el tema de hoy, pero está bueno porque es tema que vamos a desarrollar en los próximos días. Cuando hay obediencia manifiesta, hay humildad manifiesta. Cuando Dios habla y yo obedezco, la humildad del Hijo toma lugar en mi alma. Y cuando la humildad del Hijo toma lugar en mi alma, que no es mi humildad, sino que es la humildad del Hijo, que es la sustancia del Hijo, manifestándose en mi alma, empieza a operar algo en mí que se llama gracia. Hasta que no opere en mí la gracia, todo me va a costar un montón. Hasta que la gracia no sea la que tome lugar, todo me va a costar más. Por eso esas personas que dicen, ¿por qué me cuesta tanto el Evangelio? Porque lo estás viviendo en el poder de tus fuerzas. Por eso Dios no está tan interesado en letra, sino en voz, en sonido. Si hay letra, pero no hay sonido, no se manifiesta la gracia porque no escucho. La letra la leo, la voz la escucho. Cuando leo la letra, no la puedo obedecer porque la letra mata. La letra no se puede obedecer. La letra que está acá escrita no se puede obedecer si no hay un sonido de la voz de Dios que me mande a obedecer esa letra. Ahora, cuando está el sonido, juntamente con la letra, ahí se produce la disyuntiva del hombre cuando la palabra separa el alma del espíritu. ¿Sí? ¿Para qué? Acá tenés esto, acá tenés esto. ¿Qué vas a hacer con tu voluntad? Cuando la voluntad se somete a la de Dios, obediencia y se empieza a manifestar la gracia. Y cuando se empieza a manifestar, la humildad. Y cuando se manifiesta la humildad, se manifiesta la gracia. Y cuando se manifiesta la gracia, lo que antes costaba ahora no cuesta. Si me cuesta, estoy operando yo. Si no me cuesta, es la gracia. Che, te estoy dando una buena noticia. Decirle al lado, te están trayendo paz porque estás como si venís de la guerra. Ahora,
El problema de las situaciones de pecado, y por qué la Biblia no nos manda, fíjate que la Biblia no nos manda a despojarnos del pecado, sino del viejo hombre. ¿Sí? Y cuando hablamos de despojarnos es no le presten atención. No es que te va a poder sacar un pedazo de piel y lo va a tirar a la basura. O sea, no le presten atención a los deseos engañosos del viejo hombre. Cuando habla de eso, no lo habla desde un lado de legalismo. ¿Sí? Le tenemos que sacar el legalismo, no la legalidad a la palabra. Tenemos que sacarle el legalismo. Pablo parece legalista cuando da esos principios. O voy a hablar con propiedad, como dijimos el otro día. Dios, a través de Pablo, cuando dice las cartas, cuando habla y escribió las cartas. El tema es que Dios lo que está diciendo es despojate de la naturaleza o no prestes atención, cerrale el oído a la naturaleza que te va a llevar a tener un peso que no necesitas para caminar en mi agenda. Por eso dice, despójense de todo el peso y el pecado que te asedia. O sea, eso lo que genera es un peso extra. O sea, que yo me voy despojando para caminar con pocas distracciones en su agenda. Cuando yo tengo muchas distracciones, hay cosas que no puedo hacer. Imagínense un corredor 100 metros llanos, y espero no caerme, corriendo así. ¿Cómo termina la carrera? Son 10, termina 11. Porque no, se va distrayendo. Ahora, en cambio, el corredor tiene una sola cosa en la cabeza, la meta. Entonces, en la agenda del Padre, si bien está planificado el combo con el que viene el hombre, el problema no está para el Padre, sino que el problema está para nosotros. Yo necesito despojarme de peso y de todo lo que me hace, del pecado que me asedia, para poder correr la carrera tranquilo, sin distracciones. Para eso es que me despojo. Decirle al de al lado, para eso es. Ahora bien, es imposible transitar la agenda de Dios si primero no conectamos con origen y con destino. Si yo no conecto con mi origen y con mi destino, nunca voy a poder transitar la agenda de Dios. Nunca voy a poder caminar en su agenda. Por eso, antes de hablar de la agenda, tuvimos 2 o 3 charlas acerca de origen y destino. Por eso, si no viniste a las otras 2 o 3, no vas a poder nunca transitar la agenda de Dios. Trata de mirarlas. Busca el canal de Abundante Gracia. Estoy aprendiendo diferentes idiomas. Busca el canal de Abundante Gracia en YouTube y ahí vas a poder acceder. Porque es bueno que puedas ayornarte sobre lo que estamos hablando. El tema es que origen y destino, recién hablábamos de la gracia, ¿y qué hace origen y destino? Anulan toda posibilidad de que yo pueda transitar la agenda de Dios o pretenda transitar la agenda de Dios con mérito humano. Cuando yo entiendo origen y entiendo destino, voy a poder transitar la agenda de Dios de la manera que Dios diseñó, que es por su gracia y con su gracia, expresando su gracia. No hay manera de vivir en la agenda de Dios si antes no elimino toda posibilidad de mérito humano. Si no erradico de mi mente que yo soy bueno y por eso Dios me eligió, si yo no erradico de mi mente que voy a poder yo meterle ideas a la agenda de Dios, yo no voy a poder transitar esa agenda. No porque Dios esté enojado conmigo o porque Dios me haya expulsado de su reino, sino por una sencilla razón, no la voy a poder transitar porque no la voy a poder ver, no voy a poder escuchar la voz de Dios porque voy a estar demasiado ocupado escuchando la voz del Dios yo. Por eso cuando yo conecto con origen y conecto con destino, entiendo que no hay mérito mío en nada de lo que Dios hizo. Absolutamente en nada. Y cuando yo muero a mi mérito, a pretender que yo tengo participación, ahí sí puedo transitar la agenda de Dios. Porque la agenda de Dios, como recién decíamos, solo se transita por gracia. Amados, la gracia ha sido tan mal usada
Pero qué bueno que empecemos a recuperar el entendimiento sobre la gracia. Estamos acá pura y exclusivamente por gracia. Y en su agenda, y esto hasta el más orgulloso lo dice, no, yo estoy por gracia. Pero después ves las obras, y son obras del hombre, no son obras de Dios. Y a veces hablamos de obras de la carne. ¿Cuántos han escuchado las obras de la carne? ¿Cuántos han leído sobre las obras de la carne? ¿Cuántos no leyeron nunca? Te falta Biblia. Las obras de la carne, ¿sí? Ahí las menciona, y hay muchas. El problema no es lo que se ve, el problema es que corresponden a una naturaleza. Cuando yo transito y pretendo hacer las cosas de Dios o las obras de Dios a la manera mía, estoy haciendo obras de la carne. Así que solamente fornicación no es obra de la carne, aunque lo incluye. Obras de la carne es toda obra que yo quiero hacer por mérito, que me siento calificado por mí mismo para hacerla. Pero las obras de Dios se hacen a la manera de Dios y por gracia. Es la única manera, transitarlas por gracia. Dios me capacitó para hacer sus obras. Si no son obras de la carne, decí conmigo si querés, me salvé porque me choqué con la gracia. Por eso te salvaste y me salvé. Porque nos chocamos con la gracia. Y yo sigo salvo por la misma razón. No hay otra manera. Yo no soy salvo porque hago obras. Yo soy salvo por la gracia, pura gracia. Pura y exclusiva gracia. No hay manera de encontrar mérito mío en la salvación. Por eso es importante entender origen y entender destino. Porque nos vamos a dar cuenta que nosotros no participamos en nada de lo que tenga que ver con Dios. Dios ya planificó todo. Dios no me llamó nunca para decirme, Fernando, ¿qué te parece si en el 2019 Dios ya tiene una agenda y me incluyó por gracia? Qué bueno que empecemos a darnos cuenta que no hay mérito nuestro en todo lo que Dios hizo. Decí conmigo, aceptados, adoptados, reconciliados, justificados y trasladados. Todo eso lo hizo Dios sin que vos y yo nos enteremos que lo había hecho. Fuimos aceptados, fuimos adoptados, fuimos reconciliados, fuimos justificados y fuimos trasladados. ¿Quién nos aceptó? El Padre en su Hijo amado. ¿Cuándo? Antes de fundar el mundo ya te había aceptado. Por eso no hay mérito en que yo pueda decir, por todo lo que hago, el Padre me acepta cada día más. No, no te va a aceptar más ni menos, ya te aceptó. Desde el punto y desde el momento en que vos volviste a ser incluido en Cristo, saliste de Cristo y volviste a ser incluido en Cristo, desde el momento ese, Él ya te aceptó. Fuimos adoptados. Claro, me había aceptado, me mandó a este mundo y después me adoptó. Pero adoptar no es, tengo un hijo adoptado. Adoptar es, tengo un hijo en el hijo. Nos reconcilió. No solo nos aceptó en Cristo, no solo nos adoptó en Cristo, sino que nos reconcilió en Cristo. ¿Con quién? Con Él mismo. Porque de cabezones que fuimos nada más, nos dedicamos a vivir como quisimos, pero Él nos reconcilió con Él mismo en Cristo. Y encima nos justificó y dijo, todo, absolutamente todo, está pago. La deuda está paga, no tenés deuda. Esto lo he dicho ocasionalmente y como nunca lo dije por YouTube, lo voy a decir hoy. A Dios no le debemos nada y Dios no nos debe nada.
porque la justificación nos dejó en cero. Y fuimos trasladados de una potestad de tinieblas, ¿sí? Nos habían secuestrado, por eso tuvo que pagar un precio. Nosotros estábamos secuestrados. Había un rescate que pagar y lo pagó Él. O sea que nosotros fuimos secuestrados. Entonces Él decidió no solo pagar el rescate, sino que irnos a buscar y nos trajo y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Cuánto mérito hubo tuyo y mío en esto? ¿Y por qué queremos seguir viviendo la vida en Cristo con mérito? Si en todo esto no hubo mérito. Nosotros no tenemos mérito, no vivimos por mérito, vivimos por gracia. Y la gracia se manifiesta escuchando la voz de Dios. Todo esto ocurrió en el origen y por gracia. Y todo esto se fue manifestando conforme a la agenda que el Padre tenía con cada uno, para que todos, con el Hijo, para que todos seamos añadidos al Hijo. Dice el apóstol Pablo, guiado por Dios, escribiéndole a los Efesios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que, como dijimos el miércoles, estamos violando correspondencia. Nos estamos metiendo a leer una carta que no era para nosotros, pero bueno, vamos, ya que está escrita y nos la dejaron a la vista, vamos a leerla. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá empieza a hablar de la agenda de Dios, el apóstol Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios te bendiga. No, ¿cómo amén? ¡Ya me bendijo! Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué me tienen que decir Dios te bendiga? Porque quizá no estoy en Cristo. Lo explicamos otro día si quieren eso. Según, seguimos con la agenda, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Qué bueno el que levantó la mano, los 3 o 4 levantó. ¿Cuántos años tenés? Pero se acuerdan con la memoria eterna. Muy bien. ¿Cómo acomodan los términos? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Igualmente esta memoria eterna de verdad se va a activar y nos vamos a acordar que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y cuando vos sos escogido y entendés y por la memoria eterna empezás a vivirlo, empezás a manifestar en tu vida síntomas de haber sido escogido, de entenderte aceptado. Entonces no empezás a buscar que te escoja nadie, que te acepte nadie, sino que vos ya fuiste escogido por Dios, aceptado por Dios. O sea, no andás necesitando otro tipo de aceptación. Esto te anula todo tipo de complejo en la vida. Acabo de sacar trabajo a varios psiquiatras. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, paz, la limpieza la va haciendo Él. ¿Cuándo? Cuando estoy en Cristo, Él va limpiando porque nos escogió para estar limpio. Y si yo agarro algo que necesito para que esté limpio, me voy a ocupar de que eso siempre esté limpio. Por eso dice que nos lavó con el lavamiento del agua, Él a través de la palabra. Él les dice a los discípulos, ustedes están limpios por la palabra. ¿Y qué le está diciendo? Escuchen la palabra, actúen y van a sentirse.
Porque la palabra ya nos limpió. ¿Qué palabra? Ya fuimos destinados, santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios no adopta por medio de otro lugar. Adopta Cristo. Adopta Cristo. Adopta Cristo. O sea, fuimos predestinados para ser adoptados e incorporados en Cristo. No dice fuimos adoptados. Fuimos predestinados para ser adoptados. ¿Estamos claros? ¿Y cuándo fuimos adoptados? En el momento que Él decidió incorporarnos a Cristo. Salvación no fue un mérito tuyo ni mío. Fue una decisión de Dios de adoptarnos en el momento justo. Y quiero decirte algo, no vas a poder hacer absolutamente nada para que eso cambie, porque eso ya lo dijo Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se arrepiente de lo que dijo. Solo que tengo que transitarlo. Según, y miren cómo lo dice, ¿no? La verdad que Casidoro de Reina y Cipriano Valera, dos poetas bárbaros, pero yo después te lo voy a traducir en argentino básico. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Querés que te lo diga en castellano? Porque a Dios se le cantó. No hay mérito nuestro. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Con qué nos hizo aceptos en el amado? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No con mi gracia, sino con su gracia. Me hizo acepto en el amado. ¿Cómo permanezco? ¿Y cómo voy teniendo memoria de acepto? Por gracia. Deja que la gracia se exprese. ¿Qué hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad? Y acá se empieza a activar la memoria eterna sobre la agenda eterna de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuánto de los que están acá quieren saber para qué están en este mundo? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas van a ser reunidas en Él. Esto ya lo sabes, pero qué bueno que no lo sepas, sino que sea la memoria que te lo haga acordar. La memoria eterna, porque esta es tu función en este mundo, trabajar para reunir todas las cosas en Él. ¿Según qué? Según su voz. ¿Qué tengo que reunir en Él? Lo que la voz te diga que tenés que reunir en Él. En Él, asimismo, tuvimos herencia, y de esto voy a hablar seguramente la semana que viene. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, hace todas las cosas según lo que se lee. Bien, me gusta que tengamos lenguaje argentino y no tanto poético. Según lo que se le ocurre, así lo decimos para que quede bien por internet. Según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cuándo estuviste esperando en Cristo? ¿Cuándo estuviste esperando en Cristo? ¿Cuándo estuvimos esperando en Cristo? Ahora lo mando, ahora lo mando, ahora lo mando, ahora lo mando. Ahora lo mando, ahora lo mando, ahora lo mando. ¿Y para qué lo mando? Para después reunirlo de vuelta acá. Es impresionante. Vos y yo estábamos esperando en Cristo ser enviados para completar en un tiempo a Cristo. ¿Vos te acordabas que estabas esperando?
En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, no es oír, es oigo y actúo. Miro la comida y la como. ¿Sí? O sea, vos fíjate que se la pasó capítulos, Pablo, hablando de todo lo que hizo Dios. Y después dice, habiendo creído en él. Si querés jactarte de algo, ahí te dejo algo como para que el orgullo se quede tranquilo. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como no es el tema de hoy, hoy no voy a hablar de posesión adquirida, pero seguramente lo haga en los próximos días. Cuando dice que el Espíritu es las arras, es el pago inicial de lo que iba a suceder. ¿Sí? El Espíritu es el pago inicial. Acá tenés, viví tranquilo. ¿Se acuerdan cómo empezamos? No les corresponde conocer la agenda, pero van a recibir para hacer y hacer esto. Van a hacer las obras del Padre, entendiendo que en el origen ustedes fueron predestinados, fueron enviados, fueron capacitados. ¿Por dónde nos capacitó Dios? Dios no te va capacitando a medida que vas caminando. A medida que vamos caminando en Cristo y que vamos siendo perfeccionados, Dios no nos va capacitando. Por eso no necesitamos reuniones de capacitación. Nosotros necesitamos reuniones de perfeccionamiento. ¿Qué hace el perfeccionamiento? Nos va sacando cosas que no necesitamos. Y cuando vamos limpiando nos vamos acordando de que ya fuimos capacitados. Nos acordamos de la capacitación que Dios nos dio. Por eso decirle, si querés, al de al lado, sacate todo mérito, no tenés revelaciones. Decíselo, así le sacamos al religioso de adentro. No tenés revelaciones, estás teniendo memoria. Bueno, no se lo querés decir, no se lo digas, pero yo sí te lo digo. No tenés revelaciones, no tenemos revelaciones, estamos teniendo memoria. Se corre el velo, como bien dijo Alejandro por acá, y estamos teniendo memoria. ¿De qué? De todas estas cosas. ¿Qué hace el mérito humano? Nos priva de vivir en la agenda de Dios. Amados, la gracia es el poder que Dios nos dio para hacer las obras del Padre. En la agenda de Dios hay obras. ¿Cuántos lo saben? Si no lo sabés, te lo acabo de decir. En la agenda de Dios hay obras, que son las obras del Padre. No son las obras que a mí se me ocurre. Son las obras del Padre. Dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la gracia. Pero Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, es la gracia para hacer las obras de Dios. No podemos leer la Biblia diseccionada. ¿Sí? Me gusta este versículo. No, yo tengo que leer completo. Yo tengo el poder de la gracia para hacer las obras de Dios. Él estaba lleno de gracia y de verdad, por eso podía hacer las obras del Padre. Y acá me quiero meter en algo que todos tenemos adentro. ¿Cuántos saben que todos tenemos adentro un religioso? ¿Sí? Escudriñemos bien adentro nuestro, vas a ver que lo vamos a encontrar. No se trata de hacer obras para el Padre. Nunca Dios dijo, hagan obras para mí. Jesús caminando la tierra nunca dijo, hago obras para el Padre. Estoy trabajando para el Padre. Nunca escuchaste eso, seguro. Hacemos las obras del Padre. No trabajamos para el Padre. Porque cuando trabajo para el Padre, hago lo que quiero
totales para el Padre. Y así salió. Lo hago para el Señor. Y así nos fue. Por hacer para el Señor. Cuando en la realidad es que nos enviaron a hacer las obras del Padre. Cuando hago para el Señor, manifiesto mi mérito. Ahora, cuando hago las obras del Padre, manifiesto su gracia. Hacer las obras para el Padre nos posiciona en el orgullo humano. Cuando hago obras para, tengo mérito. Ahora, cuando hago las obras del Padre, es porque estamos posicionados en Cristo. Para el Padre me posiciona en mi propio orgullo. Y mi propio orgullo es naturaleza adánica pura. ¿Se puede servir a Dios desde la naturaleza adánica? Se puede. Haciendo para. Ahora, cuando hago las obras del Padre es porque estoy posicionado en Cristo. Entiendo que todo origen, destino y vida es por gracia. Entonces, ¿qué hago? Manifiesto su gracia. No te rompas la cabeza pensando, vivilo en paz. La agenda estratégica del Padre manifiesta las obras del Padre. Y cuando la iglesia vive en la humildad del Hijo, simplemente va a hacer las obras del Padre. La agenda del Padre manifiesta las obras del Padre. La iglesia que vive en el Hijo manifestará las obras del Hijo. Las obras del Padre son la manifestación de su naturaleza. Las obras del Padre son la manifestación de su naturaleza. Para que nos quedemos con una imagen. ¿Cuántos fueron al cine alguna vez? A ver, ¿quién no fue al cine? De entre todos le vamos a pagar una entrada, pobre. Sí, queremos yo. No fuiste al cine, no. No vale mentir. ¿Cuántos, como yo, cuando entraste al cine, siempre te pones a mirar el proyector? Es como que tiene que estar ahí, si no, a ver, yo solo. No sé por qué ese toque de mirar el proyector. ¿Qué te importa si lo que tiene que ver la película, no el proyector? Pero bueno, todos miramos. Yo les hago una pregunta. ¿Qué mérito tiene el proyector? El proyector, para lo único que sirve, es para proyectar una película. Sí, le podés apoyar una pava arriba, podés hacer lo que vos quieras. Pero la realidad es que el proyector fue creado para proyectar una película. El proyector no hace películas. El proyector está la película que ya está hecha. El proyector no programa a qué hora empieza y termina la película. El proyector proyecta la agenda de la película. Amados, nosotros somos, míralo al lado y decís, qué linda cara de proyector que tenés. Algunos proyectores más lindos, otros no tanto. Algunos más modernos, otros hay que renovarlos. Pero todos fuimos enviados a proyectar. Este momento era para llorar, no para que se rían. Las finales de las reuniones son para que lloremos, no para que nos riamos. Tuvieron una reunión así, ahora tienen que... Me arruinan el mensaje. Las obras del Padre son para proyectarlas. Nosotros somos proyectores. Dios no nos pide a nosotros que hagamos obras que Él no nos manda a hacer. Por eso muchas veces estamos estresados. Por eso queremos ver cómo funciona. Tranquilo, el proyector se enchufa y proyecta. El proyector necesita un mantenimiento. ¿Y quién le da el mantenimiento? El cine.
El proyector no anda buscando quién lo mantenga, quién lo limpie. Ya hay un sistema armado para que el proyector funcione bien. Amado, fuiste convocado y ya estaba planificado que vos terminás limpio la película. Yo quiero sacar presión. No quiero sacar responsabilidad. Esto es importante. Nosotros tenemos responsabilidad. Pero mi yugo es fácil, ligera mi carga, dijo él. Él nunca dijo, vivan tensos, porque el evangelio es tensión. No. La tensión se produce por las cosas de la vida, por cuestiones que nosotros afrontamos. Pero cuando vivimos de acuerdo a la gracia, toda presión, toda tensión queda absorbida por la gracia. Déjalo a Dios que califique. Ayer le decía a los varones, déjenme a mí definir si cuando me llaman me están molestando o no me están molestando. ¿Viste cuando le decís a alguien, no te quiero llamar porque capaz que soy re molesto? Bueno, déjame a mí definir si sos molesto. Si me llamás y te digo, sos un molesto, quédate tranquilo. Pero si yo atiendo mi teléfono, es porque no sos molesto. Amado, déjalo a Dios definir el calibre, el lugar en el que está. Él tira la plomada. Él hace la medida. Que Él te dé... ¿Sabes? Nuestra única misión es estar atento. Decime alguna vez si entraste al cine. Por eso te pregunté si miraste el proyector. Ya ve, todos van a entrar al cine y van a... Y lo viste preocupado. ¿Alguna vez alguien entró al cine y vio el proyector turbado? Estoy sucio. ¿Alguna vez alguien entró al cine y dijo, y ahora? Vieron al proyector diciendo, ¿y ahora cómo sigo? El proyector sabe lo que tiene que hacer. Hoy te vengo a notificar que tu misión y la mía en este mundo es proyectar la gracia del Padre. No hay más. Ahora, cuando proyecto la gracia, proyecto las obras del Padre. Por eso yo no tengo que andar buscando a ver si hago caridad. ¿Qué puedo hacer para agradar mejor a Dios? ¿O qué podemos hacer para que al mundo le caigamos mejor? Viste que los evangélicos tenemos eso. A ver, ¿cómo podemos caerle mejor al vecino? Bueno, tratalo bien al vecino, ¿sí? Baja el volumen de la radio, no le ponga... No, le voy a poner música evangélica para que se convierta. No. Proyectá las obras del Padre, ¿sí? Porque te vas a pelear. La gente no quiere escuchar música cristiana. Amados, estemos atentos. Y vos y yo tenemos que saber algo. A ninguno de nosotros se nos tiene que caer nada por en algún momento o en alguna situación o en alguna acción decir, en esto todavía soy un niño. Porque el mundillo evangélico nos ha hecho crecer demasiado de golpe. Y nos mandaron a hacer cosas que capaz que no teníamos la madurez necesaria para hacerlas. Entonces, terminamos siendo niños, haciendo cosas que no nos correspondía hacer. Pero bueno, como no había nadie, nos las pusieron a hacer a nosotros. Y eso nos hizo generar, o generó en nosotros vivir en una madurez que quizás no teníamos, pero que teníamos que decir que teníamos, porque me mandaron a liderar gente y ahora a esto les tengo que mostrar que yo soy mejor que ellos. Amado, si tenés que decir, la verdad que en esto soy un niño. Aunque no lo seas, qué bueno que lo puedas decir, porque la gracia va a operar. El miércoles voy a hablar acerca de la humildad del Hijo, no de la nuestra. Y una de las cosas que nos permite vivir en la gracia es cuando la humildad del Hijo se expresa. Y ahí me da la pauta de dónde estoy parado. ¿Cuál es el problema que yo no tenga madurez para algunas cosas? ¿Alguien me lo puede decir? Madurar, vos no madurás nunca. A vos no te lo dijeron nunca, seguro eso. Yo maduro cuando tengo que madurar. El Señor estaba con Pedro, le preguntó Pedro por Juan, y como decíamos recién y lo hemos dicho en alguna oportunidad,
El Señor le preguntó a Pedro, Pedro le preguntó al Señor qué iba a pasar con Juan, y el Señor le dijo, Ketty, ¿qué te importa lo que voy a hacer con Juan? Acá lo importante es lo que estoy hablando con vos. Estoy sentado con vos planificando nuestra agenda y vos me preguntás por Juan. Que Juan madure cuando tenga que madurar es un problema de Juan. Madurez no es un problema, madurez nuestra, no es un problema para Dios, es un problema para nosotros. Porque Cristo ya es maduro y el plan de Dios es con el Hijo. Y como el plan de Dios es con el Hijo, se va a llevar a la práctica sí o sí. La agenda se cumple. Qué importante que nosotros estemos ahí cada día más pendientes para poder ser participantes de esa agenda. Pero no hay un problema con Dios. Hay un problema con nosotros mismos. Decí conmigo, paz. Relajemos. No desde el lado de quedarnos quietos y Dios lo hará, porque eso es perverso. Eso es perversión de la gracia. El Dios lo hará es pervertir la gracia. Es relajarme en su voz. Y cuando Él habla, yo actúo. Cuando Él habla, yo actúo. Pero ¿cómo voy a escuchar a dónde Dios me guía si yo no maduro? Al niño se le hablan cosas de niño. Nunca se lo va a poder llevar a cuestiones mayores. ¿Por qué no prospero financieramente como tengo que prosperar? Porque Dios no te puede hablar de cuestiones mayores. ¿Y está mal? No. Procura que Dios te pueda hablar de cuestiones mayores. ¿Cómo? Con la responsabilidad al oír su palabra. ¿Por qué no puedo dejar tal cosa? Porque quizás no estás maduro para escuchar la voz de Dios. Sé seleccionado, déjate madurar. A muchos de nosotros nos aterrorizaron. Nos pusieron un cuadrito con un barril gigante y nos dijeron, cuidado que si se cae la tablita, se te va la unción por ahí. No sé, a alguno le pusieron una imagen, barril gigante, a ver, alguno que por lo menos uno, solidario conmigo. 2 tengo, gracias. Tremendo barril, como que nos mostraban que era un barril lleno de agua y que si la maderita se empezaba a romper, se iba la unción por ahí, se iba el agua y yo me quedaba vacío. Amado, nos dio a Cristo. ¿Cómo se va a ir por una maderita? Cuando no funciona la gracia, empieza la imaginación humana a decir barbaridades como que la unción se va, pero si Cristo tiene la unción, ¿cómo se va a ir la unción? Cristo es la unción y Él está en mí. Ahora, ¿cuál es el problema? Y eso nos condenaba. Yo me sentía re mal. Porque decía, uy, ahora se fue. Ya estaba buscando un carpintero. ¿Conocen alguno bueno? Si a alguno se le va la unción, llame a Néstor, que le arregla la maderita para que no se le... ¿No, Néstor? Amados, no se te va nada. Lo que sí te pasa, es que no accedo a temporadas de madurez. Pero bueno, caminemos, escuchemos, estemos atentos. No hay mucho misterio desde el lado de cómo funciona el Evangelio. Empecemos a trabajar en las obras que el Padre nos envió a trabajar. Si alguno en este lugar ha tenido una experiencia traumática como yo con la religión y ha entendido o ha creído que tenés que ponerle mérito, tenés que ponerle mucha actitud al Evangelio. Tenés que hacer, porque el Padre necesita que hagas, porque si cuanto más haces, más la corona, ¿cuánto le dijeron? La corona es más grande. Amado, ¿qué te importa
cómo es la corona si ni te vas a dar cuenta ahí? Ya tenés un premio, ya tenés una corona, ya tenés a Cristo. Todo lo demás es búsqueda de ambición humana. Hermano, tiene que tener una casa más grande en el cielo. ¿Por qué la querés? No llueve, no hace frío, no hace calor. Envíe materiales para la casa que usted se está haciendo en el cielo. Y vos torturado porque predicaba y nadie se convertía. Uy, ¿dónde voy a vivir? Voy a ser un homeless del cielo. No. Ya tenemos morada en Cristo. Y eso es suficiente. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los diría, le dijo el Señor a los discípulos. Así que estén tranquilos. Yo me voy a prepararles la morada. Por eso después no entendían los ángeles cómo se habían quedado. Y si fue a eso, se ya les había avisado. Vivamos el evangelio relajados. Pero si hay alguien acá, relajados y responsables. No irresponsables. Responsables. Pero si hay alguien acá que ha sido torturado por expresiones como esta y le han anulado la posibilidad de conocer su origen, ahora sí vamos a declarar en el nombre del Señor que todos esos carteles, todas esas cosas perversas que han detenido tu madurez, tu crecimiento en Cristo, se deshacen como si fueran nada. Se deshacen, y todo auto boicot, esa manera que tenemos o hemos tenido de que porque no califico, no llego, no lo puedo lograr, no lo voy a poder hacer, paz. Empecemos a declarar que por causa de la gracia nosotros vivimos en las obras que hizo el Padre, y es por su gracia, y he sido acepto en el amado, y el amado me ha adoptado, y el amado no solo me aceptó, no solo me adoptó, sino que me reconcilió con Él. Y no solo me reconcilió con Él, sino que me envió a este mundo para que yo sea alabanza de su gloria. Y no solo eso, sino que me metió en el cuerpo de Cristo. Y por causa de estar en el cuerpo, yo ya tengo una limpieza planificada. O sea que yo soy santo en el amado, no soy un pecador, soy un santo en el amado. Si Él me incorporó a su cuerpo, Él ve a Cristo, y como ve a Cristo, yo ya soy santo en Cristo. He sido santificado por el poder de su palabra. No hay cosa creada que me pueda separar de eso que Dios ya hizo. Personas con traumas que han dicho en algún momento, al final, si ni Dios, no soy bueno ni para Dios. Si ni Dios me acepta. No. Rompemos esa palabra. Dios te aceptó en Cristo antes de la fundación del mundo. Y el poder de su gracia te trae a memoria y te trae a conciencia que fuiste acepto. Y no hay manera que eso cambie. Si la Biblia dice que el que se una a Cristo, un espíritu es con Él, eso no va a cambiar. Y Él se unió para que podamos transitar en la agenda del Padre. Y transitando en su agenda haremos sus obras. Y manifestaremos sus obras en el poder de su gracia. Amados, en la agenda de Dios hay escritas temporadas. Y hay una temporada gubernamental que está empezando a transitar la iglesia. Es una temporada de gobierno, pero no es un gobierno de andar a los gritos, no es un gobierno de un gobierno humano, gobierno de hombres. Los gobiernos de hombres lo único que van a hacer es sujetarse al sistema de los hombres. El único que puede romper, penetrar, romper, resquebrajar, destruir el sistema de los hombres es la obra del Padre y la obra del Padre.
expresa a través de su gracia. La temporada de gobierno de los hijos que viene, que se está manifestando, que se huele, así como olemos cuando va a llover. Esa temporada de gobierno que viene de los hijos, por eso tranquilo, tranquila. Ya está planificado que camines por encima de lo que hoy te está teniendo por debajo, de lo que hoy te está gobernando. Ya está planificado, solo quédate atento, quédate atenta a su voz, porque está planificado que lo que hoy te gobierna quede bajo el gobierno de Cristo. La temporada de gobierno es una temporada de manifestación de la gracia. Esa es la temporada de gobierno que empiezan a transitar los hijos. Dios nos está entrenando para vivir y expresar su gracia. Y cuando se expresa su gracia, nada se puede poner en pie. Somos portadores del amor que vence el mundo. Señor, gracias por tu gracia. Gracias, Señor. Hay una versión que dice: cuánto derroche de gracia. Y Dios no midió en derrochar de su gracia. Cuando está el gobierno de su gracia manifiesto, lo que Dios dice pasa. Amado, amada, ya pasó en su agenda. Mentes empiezan a ordenarse a la mente del Espíritu. Mentes, mentalidades, maneras de pensar, criterios, desórdenes en la forma de pensar, en la forma aún de hablar, en la forma de vivir, que son ordenados por causa de esta palabra.